Bueno, comencemos. El día de hoy vamos a arrancar con el módulo número 2 dentro de el Classroom. En la sección de trabajo de clase van a encontrar la sección que dice módulo 2, donde van a encontrar el manual para descargar. Y después acá tenemos las clases, igual que trabajamos con el módulo número 1. Lo que vamos a estar viendo en este segundo módulo va a ser trabajar con dos programas, uno llamado Access, que es el que vamos a estar viendo ahora, y otro programa llamado Publisher, que se utiliza, por ejemplo, para crear boletines, volantes, folletos, también calendarios. Sí, es un programa que se utiliza mucho para lo que es diseño gráfico también. Tiene muchas plantillas, las cuales nos permiten hacer todos esos diseños. Por ejemplo, la sección nuevo, tenemos distintas plantillas integradas, anuncios, boletines, calendarios, catálogos. ¿Sí? Entonces tenemos una amplia variedad de diseños. Tarjetas de presentación, que es lo que vamos a estar viendo en este módulo también. Esto lo voy a cerrar, después cuando llegue el momento lo vemos bien en detalle. Bueno, vamos a arrancar. Acá en la clase 1 se van a encontrar con agenda de contactos, que este es un archivo de base de datos. Cuando lo quieran descargar, dependiendo del navegador que estén utilizando, muchas veces se bloquean este tipo de archivos. Yo ahora lo voy a descargar. Acá en este caso buscando virus y me dice, este tipo de archivo podría ser peligroso. Dice que podría dañar tu navegador. Descargarlo solo si eres consciente. Entonces, ustedes le ponen descargar de todos modos. Acá el navegador Chrome también me volvió a bloquearlo. Voy a mostrar todo. Y acá en este caso puedo descartarlo o descargarlo. En este caso lo voy a descargar. Mantener de todos modos. ¿Por qué tantas medidas de seguridad con un simple archivo que es de base de datos? El tema es el siguiente. Desde base de datos, si uno tiene conocimientos en lenguajes de programación, puede realizar que con solamente abrir este archivo pueden meter un virus tranquilamente dentro de la computadora. Un virus que puede afectar la máquina o incluso también puede robar información. Entonces, como medida de seguridad, siempre todos los archivos que son del tipo de base de datos se bloquean. Incluso acá también el programa deshabilitó el contenido, el cual nosotros tenemos que ir después acá, para poder habilitarlo y poder trabajar con la base de datos. Acá tenemos los ejercicios, pero antes de pasar a estos ejercicios, quiero mostrarles un poquito cómo trabajar con Access. Vamos a abrir el programa. Bien. Access nos permite crear y administrar bases de datos. Una base de datos es un conjunto de información que está almacenada dentro de lo que se conoce como tablas. A diferencia de una planilla de Excel, porque en Excel nosotros también podemos armar tablitas y cargar información. ¿Sí? Tenemos varias celdas, incluso varias hojas para poder trabajar. El problema que tiene Excel es que tiene un límite de cantidad de hojas. Entonces, acá tenemos en Excel una gran cantidad de celdas para poder trabajar. Acá tenemos. Entonces, llegamos hasta este límite. Entonces, Excel tiene un límite de celdas. No es que podemos cargar datos infinitamente. Una vez que llega a este límite, yo tendría que pasar a otra hoja para seguir cargando los datos. En cambio, en Access, en una base de datos, nosotros podemos cargar información de manera ilimitada. El único límite que tenemos sería el espacio de almacenamiento, porque obviamente la base de datos va a ocupar un espacio en la memoria. Cuanto más datos tenga, más pesada va a ser la base de datos. Entonces, si no tenemos espacio suficiente en nuestro disco, va a llegar un punto que no vamos a poder guardar datos, pero no va a ser
por culpa de Access, sino por nuestro espacio de almacenamiento. Entonces acá, tocamos en base de datos en blanco. Access es el único programa que me va a pedir primero darle un nombre a mi base de datos y una ubicación antes de empezar a trabajar en ella. Nosotros en Excel abríamos el programa, empezábamos a trabajar y después lo guardábamos. En Word lo mismo, abríamos Word, escribíamos nuestro texto, le íbamos dando formato y luego lo guardábamos. Acá en este caso es al revés. Primero se guarda y después se empieza a cargar la información. Porque una vez que creemos las tablas y empecemos a cargar los datos, esta información se almacena de manera automática dentro de Access. Entonces, el paso más importante acá es definir el nombre con el que vamos a guardarlo y la ubicación, sí o sí, importante. Entonces acá yo lo voy a poner como nombre, voy a ponerle kiosco. Acá se va a estar guardando por defecto en documentos. Yo lo voy a dejar a ver en el escritorio si lo puedo encontrar. Voy a ir acá, clase 1, y lo voy a poner acá. Ustedes recuerden que el primer día de clase habíamos hecho varias carpetas. Módulo 1, módulo 2, módulo 3 y módulo 4. Lo que van a hacer es crearla dentro de la carpeta módulo 2. A partir de ahora, los próximos trabajos, todo va a quedar en módulo 2. Una vez que le asignaron el nombre, presionamos ahí recién en el botón de crear. Access nos crea automáticamente un objeto llamado tabla 1 para empezar a cargar la información. Si este panel que se encuentra a la izquierda no lo vemos, supongamos que lo tenemos así, reducido, entonces en ese caso presionamos en la flechita doble para desplegarlo. Esta tabla que nos brinda Access muy amablemente no la vamos a usar. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo vamos a cerrar directamente. Porque nosotros siempre vamos a crear las tablas de cero. Desde el menú crear, desde la pestaña, y desde acá en esta sección que se llama tablas, nos vamos a ir a la sección diseño de tabla. En Access vamos a tener dos vistas. Una que es la vista diseño, que es la que nos encontramos acá, donde definimos los campos. Los campos de una tabla de Access hace referencia a los títulos. Si por ejemplo estamos en Excel y armamos una tabla, teníamos por ejemplo nombre de producto, cantidad, precio. Esos eran los títulos. Acá en Access esos títulos se los conoce como campos. Después la información que vamos a guardar dentro de ellas se lo conoce como registros. Nombre del campo. Por lo general, el primer campo se le coloca código, se le puede poner, si no en diminutivo, code. Por ejemplo, como es un kiosco, vamos a poner productos. Voy a dejarle el punto. Hago un espacio, producto. Acá me dice, el nombre de campo que ha especificado no cumple las reglas para nombrar objetos de Microsoft Access. Se ha pegado el nombre, es de otra aplicación, presiona escape y vuelvo a escribirlo. Bien. Voy a sacarle el puntito y ahí recién me deja. El tema es el siguiente, ¿por qué dejé el punto? Porque hay versiones, yo por ejemplo tengo la versión... Ahí. Acá en cuenta. Tengo el Office 2021, pero hay versiones más viejas de Office, por ejemplo, creo que la versión 2013, ahí sí creo que se podía poner puntos. No me quiero equivocar, pero me parece que se podían poner puntos. 2007 también. En este caso ya, a partir de la versión 2013, ya no se pueden poner puntitos en los nombres. Pero quería ponerlo para que vean que no se puede. Sí se puede colocar espacios en blanco, no hay ningún problema. Los títulos tienen que ser lo más descriptivos posible. Yo no puedo poner la, porque después no voy a saber qué información tiene que ir dentro.
Entonces pone código producto, yo sé que tiene que ir el código producto. Pueden encontrarlo de esta manera, code producto, código toda la palabra entera, o si no, ID. En algunos ejercicios van a ver que dice ID tal cosa o código tal cosa. Voy a ir cargando acá los campos primero y después vamos a ver la segunda columna que son los tipos de datos. Entonces voy a tener ID de producto, descripción, cantidad y precio. Voy a colocar solamente estos 4 campos para que después los veamos bien. A continuación tenemos la columna tipo de datos y la tercera columna que dice descripción y entre paréntesis nos dice opcional. Entonces no es obligatorio completarlos. Una vez que ya tenemos el nombre, el siguiente paso importante es especificar el tipo de dato, o sea, el tipo de información que después vamos a guardar ahí dentro. Por defecto aparece texto corto o les puede salir la palabra texto solamente, dependiendo siempre de la versión que tengan de Office. De la lista desplegable tenemos distintos tipos de datos. En este caso, como se trata de un ID, de un código, voy a colocarle número. Ahora bien, hay un detalle a tener en cuenta. En el caso del tipo de dato numérico, ya sea número o número grande, lo mismo en el caso de moneda, sí o sí tiene que haber números adentro. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, en ID de producto le pongo número y al momento de cargar los datos pongo números mezclados con textos, me va a tirar un error. Porque Access me va a decir, mira, me dijiste que este tipo de dato iba a ser un número. ¿Por qué estás poniendo un texto entre medio? Si yo el ID de producto quiero mezclar letras con números, entonces ahí sí, tengo que cambiarlo y decir no. Tengo que usar sí o sí texto. Y el texto es alfanumérico, así que va a aceptar tantos textos como números. No va a tener ningún problema. Después hay otro que dice, tenemos número, número grande, moneda, autonumeración, que la mayoría de las veces, por no decir el 95% de las veces, el primer campo que tiene el código va a estar como autonumeración o autonumérico. Este campo lo que hace es asignar de manera automática un número, comenzando desde el número 1. A medida que cargamos datos, automáticamente se le van asignando los siguientes numeritos. Supongamos que yo cargué 5 datos y de repente me equivoqué o dije, uy, este dato no lo quiero y lo elimino. El número que se elimina de la lista ya no se puede volver a utilizar. Si yo, por ejemplo, cargo otro dato más, supongamos que el quinto elemento lo eliminé. Cargo otro elemento más, ese nuevo elemento va a tener el número 6. ¿Sí? O sea, que el 5 ya no existe. Después acá, lo que es la descripción, vamos a dejarlo como texto. La cantidad, acá vamos a colocar valores numéricos, así que en cantidad vamos a colocar número. Después, con respecto al precio, yo le puedo colocar número, pero en este caso, como es dinero, le voy a colocar el formato moneda. De esta manera podemos ver que al momento de cargar datos van a aparecer el valor junto con el signo monetario. Una vez que ya tengo cargado todos los datos, acá en descripción, que es opcional, esto es en caso de yo quiera hacer alguna anotación. Supongamos que en la empresa somos 2 los encargados de trabajar con bases de datos. Yo me encargo de armar lo que sería la base de datos, o sea, diseñar las tablas, y otra persona se va a encargar de ingresar la información dentro de las tablas. Entonces acá le puedo decir, mira, en cantidad ingresa valores que sean entre 300 y 400. Después en descripción que ponga estos productos. ¿Sí? Entonces yo le puedo dejar como una pequeña anotación acá al costado. Entonces la persona cuando ingresa en la tabla
va a la vista diseño, puede leer las descripciones que yo le dejé. Ahora bien, una vez que ya está el campo, una vez que ya está el tipo de dato, así como está, lo guardamos. En la parte superior tenemos el disco, el icono del disquete para poder almacenarlo, o también, si yo hago clic derecho acá en la pestaña, me aparece el icono para poder almacenarlo. Cualquiera de las dos opciones es correcta, ya sea hacer un clic acá o clic derecho guardar. Ustedes después lo ven. Nombre de la tabla. Importante, los nombres de las tablas también tienen que ser lo más descriptivos posible. Porque el día de mañana yo en una base de datos puedo tener más de 50 tablas. Y si yo les puse tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, cuando tenga que modificar o ver la información de una tabla y no me acuerdo qué dato hay en cada una, voy a tener que ir viendo una por una para saber qué información tenemos guardada. Entonces acá, si en esta tabla tengo productos, la tabla la voy a llamar productos. Y aceptar. Este cartel que aparece, por ahora, como recién estamos iniciando, que es lo de las claves principales, le voy a poner que no. Por ahora, nada más. Después vamos a ver bien en detalle qué son las claves principales. Una vez que ya se creó, si miramos al costado, ahí aparece, dice tablas, productos. Ya quedó creada. Y yo tranquilamente puedo cerrarlo. Si hacemos doble clic en la tabla, podemos ver que aparece como si fuese una planillita de Excel, donde tenemos los títulos. ID de producto, descripción, cantidad y precio. Si yo por algún motivo quisiera volver a la lista, supongamos que me equivoqué en precio y en vez de ponerle formato moneda, me equivoqué, le puse formato numérico. Entonces, tenemos tenemos tres opciones para poder regresar. Puedo hacer clic derecho e ir a la vista diseño y ahí llegamos. O puedo ir acá a la lista, hacer clic derecho y también acceder a la vista diseño. O incluso acá en la parte inferior, en este segundo icono, podemos ir a la vista diseño, ¿sí? Esta es la vista diseño. ¿Cómo se llama la otra vista? La otra vista es la hoja de datos, donde se encuentra la información. Acá es donde vamos a cargar los registros. Fíjense que si yo estoy acá en vista diseño, hago clic derecho, vista hoja de datos. Y ahí vuelvo. Puedo ir cambiando, lo mismo de este lado. Bueno, en este caso siempre va a ser vista diseño. Y acá en el botón, en la parte inferior, tenemos el botoncito vista hoja de datos y el botoncito vista diseño. Entonces desde acá también podemos ir cambiando. Voy a cargar 10 productos, acá cargo 5, 5 o 10 productos de kiosco. Esta columna que se encuentra acá, que es la del ID de producto, como es autonumérico, se va a completar automáticamente cuando yo ingrese información en la columna de al lado. Así que acá, por ejemplo, voy a poner gomitas y fíjense cómo automáticamente le dio el código número 1. Y cargamos con 10 productos. Productos de kiosco. Bien, ahora sí, complete los 10 productos. Dentro de Access, nosotros tenemos, por un lado, lo que es la tabla para cargar toda la información. Sería el objeto más importante que tenemos dentro de Access. Voy a compartir la pantalla. Ahí está. Me acordé. Entonces acá, bueno, ahí tengo cargado ya todos los datos. Este lo voy a cerrar. Ahora, el siguiente dato importante
que tenemos son las consultas. Las consultas nos permiten hacer preguntas dentro de la base de datos para buscar información. Por ejemplo, acá nosotros tenemos código, descripción, cantidad y precio. Supongamos que yo quiero que me muestre una lista de productos cuya cantidad sea inferior a 50, por ejemplo. Entonces lo que va a hacer es como filtrar los datos, mostrándome solamente la información con el criterio que le estoy pidiendo. Lo mismo en el caso del precio. Si yo quiero que me muestre los productos que sean menor a un precio, o que estén dentro de un rango de datos. Eso también se puede realizar. También se pueden hacer consultas donde yo le puedo especificar y decirle, bueno, quiero que me muestres los productos que comienzan con vocal, por ejemplo, o que comienzan con A. O si tengo distintos tipos de productos que son iguales, por ejemplo, alfajor chocolate, alfajor de dulce de leche o alfajor de fruta, que me traiga todo lo que sean alfajores y que entren en esa categoría de búsqueda. Entonces, para las consultas, todos los elementos que tengamos que crear, todos los objetos, vamos a ir hasta la pestaña crear. Dentro de crear tenemos distintos grupos. Recién vimos cómo crear una tabla desde el grupo tablas. Ahora tenemos consultas. Si bien tenemos un asistente, lo que nosotros vamos a estar utilizando es la parte de diseño de consulta, donde armamos nosotros de cero una consulta. Al momento de hacer un clic en diseño de consulta, en el costado, en el lateral, me dice agregar tablas. Dependiendo de la versión de Office, esto en vez de ser un panel en el lateral, puede ser una ventana flotante, pero funciona de la misma manera. Acá tenemos, por ejemplo, tablas, vínculos, consultas, todos los elementos que tengamos en nuestra base de datos. En este caso, tablas. Marco, tengo solamente la tabla de productos y acá le pongo agregar las tablas seleccionadas. Y acá ya se va almacenando. Si en algún momento hice clic varias veces, fíjense cómo me está cargando varias veces la tabla. Entonces, esto lo voy a cerrar. Y estas que están duplicadas, le voy a hacer clic derecho y lo voy a quitar. Y esto es en caso que se hayan confundido y hayan cargado muchas veces una misma tabla. En esta sección, en la parte superior, aparecen en cuadritos las distintas tablas, porque como yo les comenté, pueden tener cientos de tablas. Y en la parte inferior nos muestra los datos que vamos a estar extrayendo de las tablas. Aparecen distintas filas: campo, tabla, orden, mostrar, criterios y una O. El campo me está indicando qué campo estoy tomando de qué determinada tabla. Si yo, por ejemplo, hago doble clic en cantidad, acá me dice, bueno, el campo que tengo es cantidad, que pertenece a la tabla productos. Precio, también doble clic. Al hacer doble clic, automáticamente se va cargando la información. Se puede hacer doble clic para cargarlos. Se puede arrastrar un elemento. Yo, por ejemplo, mantengo presionada descripción y sin soltar arrastro. Y acá lo estoy cargando. Y otra segunda forma es la siguiente. Me posiciono acá adentro, despliego la lista y acá indico qué campo quiero cargar. En el segundo renglón que dice tabla, nos indica de qué tabla se está sacando esa información. Porque si yo de repente tengo varias tablas, supongamos que es la base de datos de un colegio. Entonces yo voy a tener nombres, pero que voy a tener nombre de alumnos y también voy a tener seguramente otro campo llamado nombre, pero que pertenece a la tabla de profesores. Entonces, de esta manera me está indicando, bueno, este es el campo de qué tabla. E incluso si yo me confundí en el orden para traer la información, desde la lista puedo cambiarla. Bueno, acá quiero el código primero, después la descripción, después la cantidad
y después el precio. Si yo quiero eliminarlo, me posiciono, puedo ir acá arriba, borrarlo y hacer un clic en otra columna y ahí vemos cómo se va eliminando. Puedo incluso también borrar un poquito. Fíjense que acá al eliminar me quedó otro dato distinto, así que yo les recomiendo borrarlo, aunque sea el campo superior. Si yo quiero borrar toda la columna completa, cuando aparece este icono que es una flechita negra, puedo marcar todo. Y aprieto suprimir y ahí se elimina. Si yo de repente tengo mucha cantidad, puedo posicionarme acá en la parte superior, seleccionar varias columnas y apretar suprimir para eliminar todas. Entonces vimos que podemos arrastrar los campos sin soltar. Arrastramos hasta acá. Se puede hacer doble clic para que se agregue o en la lista desplegable indicar. Ahora bien, si yo necesito cargar todos los productos de mi tabla y no solamente algunos, haciendo doble clic acá en el título, vemos que se marca todo y así como está, lo arrastro. Y ahí me carga automáticamente todos los datos, todos los campos. Entonces tenemos campos, tablas, orden. Esto es si yo de repente quiero ordenar la información, porque si se fijan por defecto está ordenado por código de producto. Pero yo podría ordenarlo alfabéticamente, por descripción. Entonces acá en orden, si yo hago un clic, va a desplegar la lista, entonces yo puedo colocarlo ya sea de manera ascendente o descendente. Acá yo le puse de manera ascendente en descripción. ¿Cómo hago para visualizarlo? Lo que tengo que hacer es lo siguiente. En la parte superior donde tenemos las pestañas, hay una opción que dice diseño de consulta. Y hay un botoncito en el grupo de resultado llamado ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Al ejecutarlo me está trayendo la información. Esta es la tabla original donde tenemos código producto del 1 al 10. Y en la consulta, como cambiamos el orden y le dijimos, bueno, quiero la descripción ordenado alfabéticamente, entonces comienza y va desde la A hasta la Z. Para poder volver a la vista que teníamos antes, podemos hacer uso de, como habíamos hecho antes, clic derecho en el título, ir a la vista diseño, o en la parte inferior, acá se van a encontrar con 3 botones, donde tenemos los datos, la vista de SQL y el modo diseño. Nosotros acá en Access, tanto en este módulo como en los siguientes, solamente vamos a estar trabajando con la vista hoja de datos, que sería la de resultado, y vista diseño. SQL nosotros no vamos a estar viendo. Entonces, haciendo clic en vista diseño, ahí paso a esta vista para poder trabajar y continuar haciendo las modificaciones. Si de repente no lo quiero ordenado, entonces voy acá y le borro el ascendente. Y lo dejo tal cual como estaba antes. Fíjense que si yo lo vuelvo a ejecutar, lo tengo normal. Vista diseño nuevamente. Después tenemos la opción mostrar. Supongamos que yo quiero trabajar con los precios y decir, bueno, quiero que me muestre los productos que tengan un determinado precio, pero no quiero que me aparezca el precio en la pantalla. Entonces, hago un clic acá, lo desmarco y cuando lo visualizo, utilicé el precio como referencia para que me haga el filtro de datos, pero no está en la pantalla. Y por último, tenemos el criterio ILAO. Esta sería la parte más importante de las consultas, porque acá es donde le decimos a Access qué es lo que quiero que me muestre. Yo les había mencionado, por ejemplo, quisiera cantidades, vamos a ver, inferiores a 40. Entonces, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente, no solamente posicionarme en la fila correspondiente de criterios, sino que además tengo que colocarme en la columna correspondiente, porque si yo quiero buscar cantidades, no me puedo ir a la columna descripción, tengo que ir a la columna que corresponde, que es cantidades. Entonces acá es donde voy a escribir el dato.
quiero los que sean menores a 40. Entonces voy a colocar este simbolito, que es el signo menor, que se encuentra al lado de la Z, por lo menos en mi teclado se encuentra ahí. Y voy a colocarle 40. Una vez que coloqué menor a 40, yo de esto les voy a pasar ahora me estoy acordando que no se los pasé, un archivo de PowerPoint, como una ayuda, donde van a encontrar los distintos tipos de consultas. Cómo preguntar si quiero que sea mayor, menor, entre un dato y otro, cómo trabajar con las consultas de texto y también con fechas, así también ustedes lo tienen. Entonces acá yo le puse menor a 40. Me voy a diseño de consulta, voy a ejecutarlo y ahí me filtró los datos, fíjense que trae 9, el código 9, perdón, que son chocolates cuya cantidad es 35. Pero si yo hablo de la tabla principal, ahí me doy cuenta que tengo todos los datos. Y solamente este es el que cumple el criterio. Yo puedo cambiar. Puedo ir a la vista de diseño, puedo decir, bueno, quiero que me muestre los que son inferiores a 50. Vuelvo a ejecutarlo y acá se actualiza y me muestra todos los datos. Una vez que tengo una consulta, voy a guardarla esta, así como está. Puedo hacer clic derecho guardar o ir en la parte superior y guardar. Lo voy a dejar como consulta 1, cantidad menor a 50. Así ya sé qué es lo que hace esta consulta. Voy a cerrarlo. Y cuando hago doble clic en la consulta, fíjense que se ejecuta y me trae los datos. Si yo quiero hacer una modificación en la consulta, siempre recuerden que pueden hacer o clic derecho, vista diseño, o abrirla y desde acá ir a la vista diseño. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Ahora bien, acá en el Classroom se van a encontrar en el módulo 2 Access Consultas, que es un PDF. Y acá tienen cómo se manejan los criterios de las consultas en caso que tenga que trabajar con textos, si tengo que trabajar con números o si tengo que estar trabajando con fechas. Esto después acuérdense que lo tienen que descargar porque les va a ayudar un montón. ¿En qué parte está, profe? En el Classroom dentro del módulo 2. Ok. Entonces habíamos hecho en en el kiosco, en la base de datos, habíamos trabajado con un valor inferior a 50. Entonces, como estamos con números, acá tenemos las opciones. Si yo quiero que sea menor, usamos el piquito, o sea, la boquita abierta hacia la derecha. Y si quiero que sea mayor, el piquito iría para el otro lado. Después acá hay dos opciones. Si yo de repente quiero que me muestre números entre 100 y 200, tenemos la opción de colocar la palabra entre, un valor y otro dato, o si no, utilizar los operadores lógicos mayor o igual a un número y menor o igual a otro número. O sea, estas dos funcionan exactamente iguales. La única diferencia es que una es con texto y el otro con los operadores lógicos. Ahora lo vamos a ver. Vamos a suponer que quiero un listado con los productos que sean, cuyo precio esté entre 20 y 40. Entonces voy a crear diseño de consulta, elijo la tabla, la agrego, cierro este panel para tener más espacio en la pantalla y como quiero todos los datos, voy a hacer doble clic acá en el título productos y arrastro toda la información. Acá en el precio quiero que sea entre un precio y otro. Entonces voy a colocar la palabra entre. Voy a ponerle entre 20 y 50. Al momento de hacer un clic en otra columna, eso acostúmbrense en hacerlo, tic,
Automáticamente Access me corrigió. Yo había puesto la I en minúscula y la puso en mayúscula. Y no me tiró ningún cartelito de error. Así que lo voy a ejecutar. Y acá me trae los productos entre 20 y 50. Fíjense que acá justo hay uno que vale 50. Y ahí lo incluyo. Yo les recomiendo, cuando sea entre un dato y otro, que utilicen esta opción, porque es más sencillo de recordar. En cambio, también puedo usar el operador lógico mayor e igual a 20 y menor e igual a 50. Esto es un poco más complicado de recordar. No es imposible, pero es un poquito más rebuscado. Bueno, hago un clic afuera. Ahí vemos cómo se actualizó y la Y la puso en mayúscula. Y ahora lo ejecuto. Obtengo exactamente el mismo resultado, pero la opción entre es mucho más sencilla de recordar. Entre un valor pequeño y un valor más grande. Así como está, este lo voy a guardar. Consulta 2. Precio entre 20 y 50. Fíjense cómo acá Access lo está agrupando, lo está distribuyendo. Por un lado tenemos tablas, me muestra las tablas, y por el otro lado las consultas, y me muestra las consultas. Cada uno de los objetos va a tener un icono distinto. Si por algún motivo no aparece distribuido, o sea, separado por objetos, desde esta lista donde dice todos los objetos, puede ser que les aparezca solo las tablas, solo las consultas o solo los formularios y los informes. Pero en este caso yo os recomiendo que lo tengan así. Todos los objetos de Access y agrupado como tipo de objeto. Así lo tienen separadito, tablas por un lado, consultas por el otro. Es más cómodo. A mí me resulta más cómodo tenerlo de esta manera distribuido. Bien, ya vimos números. Fechas no tenemos, así que este no lo voy a estar trabajando. Ahora, en el caso de los textos, tenemos distintas opciones. Si yo, por ejemplo, acá dice, muestra los que son de Morón, caso esté trabajando con localidades. Me muestra los que son de Morón porque yo le estoy escribiendo la palabra completa. Acá abajo aparecen los asteriscos al inicio y al final y me dice, muestra los que contengan Morón. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? En el caso de la primera opción, me va a mostrar solamente los que coincidan con este criterio de búsqueda, que es Morón. Y en el caso siguiente, va a buscar los que contengan, o sea, que en el texto, en la información, aparezca la palabra Morón. Supongamos que yo tengo distintos tipos de, vamos a ponerle caramelos. Tengo caramelos de menta, después tengo caramelos de chocolate, después tengo caramelos de miel y tengo caramelos de extra super menta, como para ponerle algo, extra fuertes. Entonces yo quiero hacer una consulta donde me muestre todo lo que sean caramelos, nada más. Esto lo voy a dejar acá abierto. Voy a crear diseño de consulta, productos, tiki, tiki, y cargo todos los datos. Entonces, me voy a ir acá al criterio. Como yo quiero el nombre del producto, voy a tener que trabajar con la columna descripción, así que la información la voy a colocar acá. Voy a poner caramelo. Caramelos. Vamos a ejecutar. Y no me trae nada. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Access acá es buscarme en el campo descripción el siguiente registro que tenga únicamente la palabra caramelos escrita.
Si yo me voy a la tabla de productos, vemos que no tengo caramelos únicamente, tengo caramelos menta, caramelos chocolate, caramelos de miel, caramelos de supermenta. Entonces lo que tendría que hacer es lo siguiente. Yo lo que tendría que cambiar acá es el criterio de mi consulta y decirle, bueno, no quiero que me busques caramelos, quiero que me busques dentro de este campo donde aparezca la palabra caramelos. Por lo tanto, coloco un asterisco que va antes de la palabra y al final de la palabra. Y así como está, lo voy a ejecutar. Diseño de consulta, a ejecutar. Y fíjense cómo ahora sí me trae la lista completa, porque aparece dentro caramelos. Vamos a dar vuelta a la vista de diseño. Este asterisco no siempre, o sea, no es obligatorio colocar el asterisco al inicio y al final. Yo este asterisco que está al inicio lo podría omitir. Podría decir, bueno, este asterisco no lo quiero. El asterisco lo que hace es como un comodín y decir, bueno, a ver, tengo la palabra caramelos. Voy a volver a poner el asterisco. Entonces lo que le estoy diciendo es, no me importa lo que esté antes de la palabra caramelos. Y acá, si el asterisco está a la derecha, le estoy diciendo, no me importa lo que esté después de la palabra caramelos. ¿Qué quiere decir? Que puede haber un espacio en blanco, otro texto, un número, no importa. Si al inicio o al final, no me importa lo que haya, lo que me interesa es que esté escrita caramelos. Ahora, en este caso, comienza con la palabra caramelos. Entonces yo sé que a la izquierda no hay nada. Por lo tanto, este asterisco no hace falta. El asterisco inicial no es necesario. En cambio, el asterisco final sí, porque después de caramelos, a continuación tengo otra cosa distinta. Fíjense que si yo lo ejecuto, me lo trae igualmente sin ningún problema la información. ¿Cuándo es conveniente usar el asterisco al inicio y al final? Cuando yo de repente quiero que me traiga algún dato. Supongamos que quiero que me traiga todo lo que sea de chocolate. Yo tengo alfajores de chocolate blanco. Y después voy a tener alfajores de chocolate solito. Alfajores de mousse de chocolate. Uy. Y después tengo galletitas de chocolate, galletitas de agua. Bien, ahí está. Entonces acá yo, por ejemplo, tengo la palabra chocolate. Y acá le voy a poner tanto, voy a borrar todo esto. Le voy a poner chocolate, asterisco al inicio y asterisco al final. Chocolate. Lo ejecuto y acá me trae todo lo que tenga la palabra chocolate. Entonces, acá en este caso me trajo alfajor de chocolate, galletita de chocolate, la palabra chocolate sola, caramelo de chocolate, alfajor de chocolate y alfajor de mousse de chocolate. Entonces, en este caso me hizo un filtro y buscó todo lo que contenga esta palabra. Si yo saco, por ejemplo, el asterisco que se encuentra al inicio, fíjense que solamente me trae chocolates. Porque en los anteriores, en los productos, acá todo termina en chocolate. Y tenemos chocolates. Bien, ahora vamos a volver a ponerlo como estaba antes. Ahora sí. Y voy a guardarlo como consulta atrás. Producto chocolate. Y aceptar.
Bien, acá en este caso que me dice desea guardar los cambios, que este cartel no me había aparecido antes. Como cambié, porque fíjense que me dice guardar los cambios en el diseño de la tabla. El diseño es cuando nosotros modificamos el ancho de las tablas. Si yo, por ejemplo, agrego otro producto más, fíjense que al cerrarlo no me pregunta si lo quiero guardar. Voy a agregar un producto, vamos a ponerle... de naranja. Agrego un producto y lo cierro. Y ahí no me pregunta si quiero guardar o no. En cambio, si hago una modificación, voy a estirar un poquito la columna. Al cerrarlo, me pregunta si lo quiero guardar. Entonces le puedo decir que sí o que no. Pero me está hablando solamente del diseño. Ya que a medida que vamos cargando datos, automáticamente los datos de la tabla se van almacenando. Bien, hasta acá tenemos 3 consultas hechas. Donde tenemos cantidad menor a 50, precio entre 20 y 50 y productos que contengan chocolate. Vemos la información, que es como fuese una tabla de Excel. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera hacer una presentación de estos datos? No, y yo digo, no lo quiero mostrar así como una tablita común de Excel. Quiero hacer una presentación más linda. Entonces, cuando nosotros necesitamos presentar los datos y que contengan un título, un encabezado, un logo también, para eso se utilizan lo que se conoce como informes, donde yo presento la información, ya sea de una tabla, de una consulta, y el destino de un informe es después ser impreso. Entonces, si yo necesito imprimir los datos y mostrarlos, tengo que ir a crear y elegir la opción informe dentro del grupo. Acá tenemos informes y tenemos la primera opción, informe. Tengo acá activada la tabla productos, toco en informe y automáticamente me hace un informe de los datos de mi tablita. Pone como título por defecto productos. Tenemos acá el encabezado con la fecha y la hora. Y después acá en la parte inferior tenemos el pie de página, donde también me indica el número de página. Si mis productos fuesen muchos, entonces me diría página 1 de un total de 5, página 2 de un total de 5, y así con todos los datos. Si yo quisiera hacer alguna modificación en este informe, supongamos que quiero sacar la hora, digo, no, la hora no me interesa, y quiero cambiarle el título y ponerle tabla productos. Para poder cambiarlo, hago clic derecho en la pestaña y acá puedo acceder a la vista diseño. E incluso en la parte inferior tenemos distintos iconos y yo puedo acceder a la opción de diseño de informe. Una vez que accedí al diseño, desde acá puedo hacer todas las modificaciones. Por ejemplo, acá al título voy a hacer un clic y voy a poner tabla productos. Y acá donde dice hora actual, voy a hacer un clic y voy a suprimirlo. Así como está remarcadito en naranja, lo suprimo y ahí lo eliminé. Si quiero volver, para ver cómo está quedando, hago clic derecho y me voy a vista de informes. Y acá es donde lo estamos visualizando. Fíjense que incluso el informe automáticamente se fija dónde está el precio y ya le hizo una autosuma. Si vemos que el número no se ve correctamente, está medio cortado, otra vez volvemos a vista de diseño y hacemos las modificaciones acá, en este caso suma precio. Me voy a estirar un poquito acá para tener más espacio. Acá me voy a posicionar y lo voy a estirar un poquito más. Suma precio. Vuelvo a la vista y acá lo puedo visualizar mucho más grande y más prolijito. El informe es esto, nada más.
muestra la información y acá ya lo tenemos todo. Cualquier modificación que queramos hacer, siempre desde la vista diseño. Así como está, lo voy a guardar. Producto. Y también aparece en un grupo aparte. Entonces siempre piensen que si tenemos que mostrar la información, o sea, lo tenemos que imprimir, en este caso usamos un informe. Por un lado, los informes son para imprimir. ¿Qué pasa si yo quiero visualizar los datos, ya sea de la tabla o la consulta, pero de una manera distinta? Esperen que voy a hacer un informe por cada una de las consultas. Voy a marcar consulta 1 y creo el informe. Fíjense que ni siquiera es necesario abrirlas. Hacen un clic para marcarlas y hacen el informe. Y acá voy a ponerle... Tengo que hacer algunas ediciones. Ahí lo voy a guardar. Y hacemos el último. Ahí. Crear informe. Ahora sí, ahí ya tengo todos los informes de cada uno de los elementos. Bien, ¿qué pasa si quiero mostrar los datos en la pantalla? Pero quiero visualizarlos. En vez de que me muestre todo el listado completo de todos los productos, quiero ver por separado uno a uno cada uno de los elementos. Quiero poder visualizar el producto número 1, después quiero visualizar los datos del producto número 2 y así sucesivamente. En este caso, utilizamos otro objeto que se llama formulario. Yo voy a crear. Tenemos acá el grupo formulario y tenemos el botón formulario. Así que voy a hacer un clic y acá tenemos el producto. A diferencia del informe, fíjense que acá en el informe vemos todos los productos. En cambio, los formularios se visualiza solamente el producto número 1. En la parte inferior tenemos estos botones que están acá que me van a permitir navegar entre los registros. Este me permite ir al registro siguiente y este me permite ir al último registro. Y de este lado vamos a tener para poder retroceder de a un registro o ir al primer registro. Entonces con este botoncito vamos avanzando, con este otro vamos retrocediendo, vamos al último y vamos al primero. Entonces yo puedo visualizar los datos uno por uno. Ahora bien, el formulario, en este caso no me conviene imprimirlo, porque si lo imprimo me va a imprimir solamente la información que está en la pantalla, o sea, no me va a generar un listado. Entonces, en este caso el formulario es para visualizar los datos en la pantalla, o sea que sí o sí tengo que estar sentado en la computadora para poder ver los datos. Hasta acá vamos a dejarlo ahí el tema de los formularios, así no es demasiada información, pero al igual que los informes también se pueden modificar. Yo puedo hacer clic derecho, vista diseño y puedo editar la información que aparece, por ejemplo, en los títulos. Pero esto lo voy a dejar así. Y voy a hacer un formulario para el resto de los elementos. Me voy a la vista de diseño y cambio los títulos. Vista de diseño. Y por último, la consulta número 3. Y acá ya los tenemos. Tenemos tablas, tenemos consultas, tenemos formulario y tenemos también informes. Ahí ya tenemos todo completito. Este lo voy a cerrar.
Ahora, de la clase 1 voy a estar resolviendo la práctica número 1, que es crear primero. Me dice, creamos la base de datos, la cual llamaremos App Store. Entonces, ahí ya me dice el nombre de la base de datos. Recuerden que tiene que quedar almacenada dentro del módulo número 2. Y me pide una única tabla. Acá ya me dice el nombre de cada uno de los campos y el tipo de dato de cada uno de ellos. Fíjense que acá dice texto solo, que sería texto corto. Una vez que ya lo tenemos guardado, cargamos el resto de la información. Y después me pide realizar las consultas, informe y formularios. Así que vamos por partes, dijo Jack. Vamos a Access. ¿Profe, todo lo que hizo antes se entrega eso o era solo para ir viendo más o No, menos? es para ir viéndolo nada más. Entonces acá vamos a hacer la base de datos. Store. Recuerden siempre de, antes de presionar el botón crear, asegúrense que quede guardado dentro de la carpeta, en el caso de ustedes, en la del módulo número 2. Yo voy a dejar acá en el escritorio en clase 1. La tabla 1, esa no la voy a usar. Y me voy a crear diseño de tabla. Recuerden pueden dividir la pantalla en dos partes. Los que están en Windows 10, presionan el botón de símbolo, la tecla del símbolo del sistema en el teclado. Y sin soltar presionan una flechita, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Al soltar la tecla del símbolo del sistema, eligen en qué ventana está la otra información para poder visualizarla. Y así es más cómodo para cargar los datos. ID de juego, nombre. El primero, la mayoría de las veces, va a ser autonumeración o autonumérico. Texto corto, el precio, le ponemos moneda y acá le dejamos texto corto. Una vez que ya está cargado el campo y el tipo de dato, voy a guardar la tabla con el nombre juegos. No hay ninguna clave principal definida, no hay problema, decimos que no. Voy a pasar a la vista hoja de datos, haciendo clic en el botoncito que se encuentra acá. Y voy a cargar los datos que se encuentran aquí. Y tengan cuidado acá, yo por ejemplo estoy usando la coma para los decimales. Si de repente si yo pongo por ejemplo el punto para el decimal, fíjense que automáticamente me lo cambió y en vez de poner 11,75 puso 1175. ¿Sí? Entonces utilicen, si en su computadora los decimales es con coma, pongan coma. Si es con punto, ponen punto. Tengan mucho cuidado en esta partecita. Bien, listo. Y categoría. Me dice lo siguiente. Cada una de estas es una consulta individual, así que hacemos la consulta A y se guarda. Le podemos poner consulta A o consulta 1. Entonces me dice crear una consulta, la cual me muestre los siguientes campos: nombre, precio y nombre de categoría. Voy a cerrarlo. Voy a crear.
Acá, como dividí la pantalla, entonces tengo menos espacio. Voy a estirarlo un poquito. Y acá en crear me voy a diseño de consulta. Esto lo voy a achicar. Agarro juegos, agrego la tabla y cierro para tener más espacio. Acá me pide solamente nombre, precio y nombre categoría. O sea, ID juego no lo voy a utilizar. Así voy a hacer doble clic en los campos para ir agregándolos. Y no me pide más nada, no me pide un criterio específico, decir, bueno, los juegos que cumplan con tal criterio. No, directamente solo esta información. Por lo tanto, así como está, lo ejecuto para comprobar que me trae los datos y ahí vemos que me muestra nombre, precio y nombre de categoría. Así como está, lo cierro y lo dejo como consulta 1. Consulta número 2. Mostrar los juegos cuyo precio sea mayor a 30. Así me voy a crear. Diseño consulta. No me especifica qué campos, pero yo tengo que tener en cuenta lo siguiente. Acá me dice mostrar los juegos cuyo precio sea mayor a 30. Yo sé que tengo que trabajar con el campo precio. Pero si yo lo dejo solamente con este campo, cuando lo ejecute me va a traer el listado de precios. ¿Cómo sé qué juego es el que corresponde a este precio? Entonces, sí o sí, aunque sea, necesito tener el nombre del juego. Así que lo voy a arrastrar acá. Nombre de juego y después el precio. Entonces no importa si me falta la categoría o me falta el código. Yo por lo menos ya tengo el nombre. Acá me dice precio mayor a 30. Si quieren, pueden fijarse acá en las consultas, porque tenemos en la lista que dice mayor a 30. Voy a descargarlo. Me voy a acercar un poquito. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero trabajar con los mayores, acá tengo que utilizar este simbolito, mayor. Y como habla del precio, tengo que ir a la columna que corresponde, columna de precio, y en el criterio colocar mayor a 30. El simbolito y después el 30. ¿Qué pasa si yo el mayor a 30 me equivoco y lo pongo en otra columna? Vamos a ponerlo acá en la columna de nombre, en el campo. Voy a ejecutarlo. No pasa nada, porque en este caso, como el campo nombre es alfanumérico, me acepta tanto números como textos, entonces no tiene ningún problema. Pero si yo, por ejemplo, acá coloco, vamos a poner aventura, en la columna de precio, al ejecutarlo me va a tirar un error, porque me dice que no coinciden los tipos de datos en la expresión de criterios. ¿Por qué? Porque precio está en un formato que es moneda. Y si está en formato moneda, no me va a aceptar textos, solamente números. Ahí colocamos mayor a 30. Ejecuto y me trae un listado solamente de los juegos que cumplen con ese criterio. Luego me dice, mediante una consulta, mostrar únicamente los juegos cuyo nombre comience con vocal. Así voy a crear consulta. Fíjense que los datos son repetitivos, o sea, crear, diseño consulta y añadir la tabla. Y así con cada uno. Lo que sí tienen que recordar es qué información utilizar de todo esto que se encuentra acá. Me dice que comience con vocal, así que este tipo de consulta, en vez de número, va a ser de texto. Y acá tenemos un ejemplo que me dice, muestra aquellos que comiencen con vocal. Entonces me dice que para poder utilizarlo, tengo que colocar tengo que abrir una comilla, un corchete, y dentro colocar las vocales. Cerrar el corchete,
colocar un asterisco al final. El asterisco es como lo que yo les había comentado antes, que funciona como un comodín. Como yo quiero que inicie con una de estas letras, no me importa lo que esté a la derecha. Entonces por eso uso el asterisco. Y acá este corchete es necesario porque yo estoy encerrando un grupo. Acá yo tenía la palabra morón nada más, o la palabra chocolate, pero en este caso yo tengo varias letritas. Entonces si yo de repente necesito buscar un grupo de palabras o un grupo de letras, lo tendría que hacer de esta manera, encerrándolo en corchete. Entonces acá me pedía las que sean con vocal. Así que acá me pide mostrar únicamente los juegos cuyo precio. Entonces voy a cargar el ID, el nombre y el precio. Y acá en el nombre voy a colocar lo siguiente: comilla, asterisco, y coloco las vocales A, E, U. Cierro el corchete, pongo el asterisco y cierro con comilla. Le hice zoom a este porque acá la pantalla se ve muy chiquitito y a veces se ve medio borroso. Así como está, pongo ejecutar. Y ahí me trae todos los que comienzan con vocal, que son solamente estos 3 datos. Y lo guardamos ahí, pero fíjense que teniendo acá la referencia es mucho más fácil para poder resolver las consultas. Y por eso es importante que después lo tengan descargado. Luego me dice, mostrar los juegos cuya categoría sea diferente de acción. ¿Qué quiere decir? Quiero que me traigas todos los juegos, menos los que son acción. Voy a traer todos los datos. Y haga nombre de categoría. ¿Cómo hago para trabajar con los que son diferentes? Voy acá al PDF, como es texto, me quedo acá en texto. Y acá hay un ejemplo donde me dice, muestra los que muestra todos menos los de morón. Y acá hay que hacer lo mismo, mostrar todos menos los de acción. Entonces acá, como es categoría, me voy a la columna nombre de categoría, me posiciono en la fila de criterio, coloco el símbolo, fíjense que es el símbolo menor y mayor, y pongo acción. Y lo ejecuto. Y ella me lo trae. Menos de acción me trae todos. Un detalle que les puede llegar a ocurrir acá. En el caso de los de acción, fíjense que tiene acento en la O. Si yo, por ejemplo, si yo hubiera hecho la consulta y hubiera colocado la palabra acción sin acento, fíjense que al momento de ejecutarlo, me trae todo. ¿Por qué? Porque yo le dije, no, tráeme acción, o sea, desplaza acción sin acento. Y acá yo tengo la palabra acción con acento. Por eso también es importante ese detalle. Tiene que estar escrito tal cual. ¿Qué ocurre si de repente, no sé, algunos tienen acento y otras no tienen acento? Por ejemplo, por estar apurada puse acción con acento y otras sin acento. Entonces, cuando ejecute la consulta, algunos datos me los va a traer y otros no. Por ejemplo, la que no tenía acento, la omitió. Entonces, sí o sí tiene que estar escrito de la misma forma. De esa manera, ahí lo está omitiendo. Bien, entonces acá trajimos la consulta 4, que sea distinto de acción. Me trae todos menos acción. Y el último, generar un listado de juegos cuyo precio sea entre 1 y 45. Así que me voy a crear diseño de consulta. Voy a cargar todos los datos. Y acá entre 1 y 45. Y como les había comentado antes, es más sencillo colocar el texto. 1 y 45.
y ahí ya me lo trae. Y ahí lo guardamos. Una vez que ya están hechas todas las consultas, fíjense que ya tienen 5 consultas, después me pide hacer un informe. Un informe para la tabla. Acá ya está marcada la tabla. Crear informe. Acá en la sección de informes, hago el informe. Pueden modificar el título si quieren, eso es a criterio de ustedes. Acá no lo pide, pero si ustedes quieren lo pueden modificar. Yo lo voy a guardar directamente así como está. Y después un informe para las consultas 1 y 5. Consulta 1 y después para la consulta 5. Y lo guardamos. Tuki, tuki. Y por último, hacer un formulario para la tabla juegos. Crear formulario. Y acá ya tengo el formulario. Puedo desplazarme por los registros para revisar que esté todo, pero en teoría ya está todo. Y ahí lo guardamos. Voy a ir al ejercicio número 2. Fíjense que tienen bastante para practicar. Siempre presten atención a cómo se llama la base de datos y después cómo se llama la tabla. Entonces creamos instituto y después creamos la tabla alumnos. Esta base de datos la voy a cerrar y voy a crear esta nuevita. Instituto. Si por algún motivo ustedes crean la base de datos y si fijan en la parte superior, acá les dice cómo se llama la base de datos. En este caso la base de datos, como no le puse nombre, me quedó como database 1. Yo después creo la tabla, creo todo. Vamos a crear la tabla, también la voy a crear sin nombre. La voy a dejar como tabla 1. Vamos a dividir la pantalla, así puedo ver mejor. Y aquí voy a colocar ID de alumno. Duración. Acá voy a colocar autonumérico. Y el resto todo tal cual. ¿Desea guardar los cambios? Sí. Tabla 1 y no. Bien, entonces acá tengo 2 errores. Por un lado, mi base de datos no tiene nombre. Y después la tabla tampoco tiene nombre. Para cambiarle el nombre, fíjense, yo voy a dejar abierto. Hacen clic derecho, cambiar nombre. Y me dice, no se puede cambiar el nombre objeto de base de datos mientras esté abierto. Cierre el objeto de la base de datos y cámbiale el nombre. Por eso es importante leer los carteles, porque dentro del cartel nos explica más o menos qué es lo que hay que hacer. En algunos casos, igualmente, por más que leamos el cartelito, capaz que no se entiende, pero en este caso específico nos dice que es porque está abierta la tabla. Así que la voy a cerrar. Y ahora procedo a cambiar el nombre. Le voy a poner alumnos. Entonces ahí ya tengo el nombre de mi tabla. Para cambiarle el nombre de la base de datos la tengo que cerrar. Así que voy a cerrar mi base de datos. Voy a ir a clase 1. Y incluso no lo tengo que almacenar en clase 1. ¿Qué pasó? Yo creé la base de datos, fui a Access, no le puse nombre y le mandé crear. Por defecto, todos los documentos de Office, si no le asignamos una ubicación distinta, van a parar en la carpeta de documentos. Entonces acá tengo mi base de datos llamada database. La voy a cortar, por eso es importante que estuviera cerrada. Voy a ir a clase 1 y lo voy a pegar acá. Y acá le voy a cambiar el nombre. Vamos a ponerle instituto. Muy bien, ahora sí. Vamos a dividir la pantalla porque tengo que cargar el resto de la información. Tenemos a Adrián.
Control C, Control V corta, Control C para copiar, Control V corta para pegar. O pueden hacer si quieren copiar, clic derecho pegar. Depende de cada uno. Fíjense que acá siempre les va a quedar una última fila vacía. Recién cuando carguemos un dato acá, se completa y automáticamente vuelve otra vez a quedar una fila acá abajo vacía. O sea, esta fila la van a ver siempre. Y ahora, vamos con las consultas. Acá me dice, crear una consulta, la cual me muestre los datos de los alumnos, cuya duración del curso sea de 12 meses. Así me voy a ir a crear, diseño de consulta, agrego la tabla y me muestra información de los alumnos, que sería nombre, apellido, curso y duración. O sea, casi todos los campos. En la sección de duración, en el criterio, o sea, acá en este espacio, vamos a colocar 12 meses, tal cual como está ahí escrito. Meses. Ejecuto y ahí me trae toda la información. En este caso, en vez de ponerle consulta 1, le voy a colocar consulta A. Pues tenemos A, B y C. Igualmente después acá me pide algo específico. No, le voy a dejar entonces consulta 1. Son poquitas. Luego a continuación me dice, mostrar los alumnos que cursen computación sin importar si hacen otro curso aparte. ¿Qué quiere decir? Que yo tendría que buscar los que cursan computación y los que hacen otros cursos, como por ejemplo portugués, o inglés, o repa de celulares. Acá voy a fijarme que hay un detalle en computación, porque este no tiene acento, y hay otros que tienen acento. Ahí está. Así está mayúscula, minúscula, no hay problema. Pero sí o sí tienen que estar los acentos puestos. Mostrar a los alumnos que cursan computación. Entonces, nombre, apellido, lo que cursan, y acá voy a colocar computación. Voy a ejecutarlo, y ahí me trae que esta persona está haciendo computación. Pero ¿qué pasa? Tengo otros alumnos que también están haciendo computación junto con otros cursos. Entonces lo que teníamos que hacer en este caso, dentro de los textos, elegir esta opción, donde me muestre, en vez de mostrar los que contengan morón, mostrar los que contengan la palabra computación. Así que voy a ir a la vista diseño y voy a agregar un asterisco. Fíjense que por defecto les agrega comillas. Yo se las saqué y le voy a poner los asteriscos. Y ahora Access automáticamente vuelve a colocar otra vez las comillas. Y ahora sí me trae José, que está haciendo marketing y computación, y Silvia, que está haciendo computación, reparación de celulares y portugués. Vamos a guardarlo. El último, mostrar los alumnos cuyo apellido o nombre comience con vocal. A ver si este me permite hacerlo. ID, nombre y apellido, nada más. Yo necesito que el apellido o el nombre empiece con vocal. Recordemos que para poder hacer esta parte teníamos que hacer uso de la sección de textos y usábamos esto.
Entonces voy a colocar acá comilla, corchete, coloco las vocales, cierro el corchete, pongo un asterisco y cierro la comilla. Y esto mismo lo voy a repetir acá en apellido. Abro la comilla, pongo las vocales, asterisco y cierro. Al momento de ejecutarlo, no me trae nada. ¿Por qué? Yo acá lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Le estoy diciendo, tráeme los nombres, al estar en el mismo rengloncito, le estoy diciendo, tráeme los nombres y los apellidos que comiencen con vocal. Si yo voy a la tabla principal, tengo algunos nombres que comienzan con vocal, pero el apellido no empieza con vocal, entonces no me lo trae. Acá, por ejemplo, este apellido tiene vocal, pero el nombre no, entonces no lo trae. Y así con el otro. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito que, si el nombre comienza con vocal, que lo traiga. Y si el apellido aparte también comienza con vocal, que lo traiga. Todo lo que tengo que hacer es cambiar de nivel estos criterios. Y colocar este criterio, en vez de en este renglón, colocarlo en el renglón de abajo. Vamos a ver si funciona. Diseño consulta y ejecutar. Y acá funcionó. Porque le estoy diciendo, bueno, tráeme los nombres. Sin importar si el apellido no inicia con vocal. No importa, tráemelo. Lo mismo acá. No importa si el nombre no inicia con vocal. Si el apellido inicia con vocal, tráelo igual. Entonces, de esta manera se coloca uno. O nombre o apellido. Vamos a ver qué más nos pide. Informes. Bueno. Me falta guardarlo. Importantísimo. Pues si no, no puedo crear los objetos. Una vez que se guardan, acá recién aparecen en la lista. Entonces me dice crear un informe para la tabla y para las consultas. Así que voy al informe. No le voy a hacer ninguna modificación, lo voy a dejar así. Y ahí ya lo tengo creadito. En el caso del formulario, me pide varias cosas que no vamos a estar haciendo todo lo que está en este punto. Lo único que vamos a realizar es el punto A, nada más, que me pide crear un formulario con los datos de la tabla e insertar los botones necesarios para desplazarse por los registros. ¿Qué quiere decir los botones para desplazarnos por los registros? Nosotros cuando habíamos hecho el formulario, en la parte inferior estaban estos botoncitos que me permitían moverme hacia adelante, hacia atrás, al final de todo o al inicio de todo. Cuando yo aprieto los botoncitos se van desplazando. Pero Access, desde la vista diseño, me permite insertar botones que realicen esta misma actividad, estas mismas acciones. Entonces me voy a ir a la vista diseño y vamos a ver cómo hacer esos botones. Voy a desplazar, voy a posicionarme acá por encima de, fíjense que cuando me coloco acá aparece esta doble flecha. Entonces ahí mantengo presionado y puedo arrastrar hacia abajo, así tengo más espacio. Voy a ir acá, diseño de formulario. En el grupo controles, este que se encuentra acá es el botón. Incluso si yo me posiciono y dejo el cursor ahí, dice botón. Tenemos todos estos tipos de elementos para poder insertar dentro de un formulario. Podemos insertar etiquetas, que las etiquetas se utilizan a modo de título, las cajas de texto,
Estas cajas de texto se utilizan para fórmulas, en caso de yo quiera mostrar, supongamos que quiero que aparezca la hora o la fecha, entonces necesitaría una caja de texto. Y para mostrar la información de las tablas. O sea, estas que están acá son las etiquetas, donde yo puedo poner el título o el texto que yo quisiera. Si yo, por ejemplo, quiero cambiar y digo, en vez de ID alumno, quiero colocarle código de alumno, lo puedo hacer. En cambio acá, esto no lo puedo modificar, porque son las cajas que están trayendo la información que viene de la tabla. Si esto yo le cambio la información que se encuentra adentro, entonces después no va a traer los datos correspondientes. Pero en este caso lo que nos interesa a nosotros ahora es los botones, que es prácticamente lo único que vamos a estar modificando. Cuando hicimos un botoncito, se abrió un asistente. En este asistente, Access me dice, bueno, ¿qué es lo que querés que haga este botón? Tengo dos columnas. La primera columna son las categorías. Dentro de cada una de estas categorías vamos a encontrar acciones que se pueden realizar. Si yo, por ejemplo, voy seleccionando cada una de las categorías, vemos cómo va cambiando la lista de acciones que se pueden ejecutar. En este caso me voy a quedar en la primera opción, que es navegación de registros. Y en las acciones, acá tengo estas mismas acciones que teníamos en la parte inferior, que era ir al primer registro, ir al registro anterior, ir al registro siguiente e ir al último registro. E incluso a medida que vamos haciendo un clic, acá me hace como una vista previa del botón. Vamos con la primera opción que dice ir al primer registro. Siguiente. Acá tengo dos opciones. Puedo dejar la imagen tal cual como se encuentra acá o puedo colocar el texto. Yo en este caso prefiero que sea un texto porque es más descriptivo. No es lo mismo tener una fotito que tener un texto que me diga, bueno, este botón hace tal cosa. Es más, le puedo escribir ir al primer registro. Esta sección que dice qué nombre desea darle al botón no lo modificamos. Lo dejamos tal cual con el nombre que le está asignando. Porque a nosotros el nombre del botoncito no nos interesa, porque no vamos a la parte de programación. Esa sección la ve después el encargado de codificar la programación con Visual Basic para los botoncitos. Nosotros ahí ya terminamos. Y al finalizar me genera este botón. Voy a hacer otro botoncito más. Ir al registro anterior. Paso siguiente, también el texto. Y le coloco ir al registro anterior. Siguiente, el nombre no se lo cambio y finalizo. Tienen que ser 4 botones, que son los mismos 4 botones que estaban abajo. Ir al registro siguiente, texto, siguiente y finalizar. Fíjense que no importa el tamaño, yo puedo hacer así enorme, ir al último, siguiente, texto, siguiente, finalizar y automáticamente queda ahí chiquitito el botón. Vamos a verlo. Voy a ir a la vista de formulario y voy a hacer un clic en los botones. Y fíjense cómo se desplaza. Registro siguiente, registro anterior, último y primer registro. Entonces es mucho más cómodo que utilizar los botoncitos que se encuentran en la parte inferior. A ver, ¿cómodo para quién? Nosotros que estamos aprendiendo Access, ahora ya sabemos que estos botones que se encuentran abajo nos permiten hacer esto que acabamos de realizar nosotros paso a paso. Pero si nosotros somos los encargados de armar la base de datos y otra persona después va a estar trabajando con esta base de datos, nosotros podemos dejarle el formulario en el escritorio como si fuese un programa. Y esa persona desde ahí puede cargar los datos, eliminarlos y puede desplazarse. ¿Qué pasa? Capaz que esa persona no tiene conocimientos en Access. Es como
Por ejemplo, muchas veces ocurre en una empresa, entra a trabajar una persona que no tiene conocimientos en Excel, pero le dan una planilla de Excel ya armada y lo único que tiene que hacer es cargar la información. Entonces acá en Access puede llegar a ocurrir lo mismo, que en la empresa necesiten una base de datos y alguien que la cargue. Entonces nosotros podemos ser los encargados de armar la base de datos y dejarla preparada para que otra persona pueda insertar la información. ¿Qué pasa? Si no tiene conocimientos no va a saber que estos botoncitos de acá abajo le van a permitir desplazarse. Entonces por ese motivo nosotros debemos facilitarle la tarea e insertar los botones necesarios. Si nosotros vamos a la vista diseño, podemos ver que en el asistente tenemos distintas categorías y en operaciones con registros tenemos una opción que me permite agregar un registro nuevo, ya sea agregarlo o eliminar un registro que estemos visualizando. Desde operaciones con formularios podemos abrir otros formularios, cerrar formularios que estén abiertos, en realidad cerraría el formulario en el que estamos. Desde operaciones con informes yo puedo abrir informes, enviar informes como un archivo, puedo imprimirlos también desde acá, con estos botoncitos. En el caso de aplicación sería salir la aplicación, cerrar Access. Y después otras acciones como ejecutar consultas, imprimir tablas y ejecutar macros. Que las macros las vamos a estar viendo recién en el último módulo. Entonces, desde estos botones tenemos varias opciones. Entonces, yo puedo generar un menú donde el usuario únicamente trabaja con este formulario. O sea, ni siquiera tiene que entrar a la tabla para cargar los datos. Puede estar trabajando acá en el formulario e ir cargando la información todo desde acá. Este botoncito lo voy a eliminar, no me sirve. Ahora, esto que está acá, fíjense que yo lo dejé así desprolijo. Ahora voy a mover un poquitito más, voy a tirar por acá. Esto yo lo puedo arreglar para que se vea un poco más lindo visualmente. Voy a hacer una selección, mantengo presionado, fíjense cómo se crea como un rectángulo, un recuadro. Y voy a encerrar más o menos ahí los botones. Una vez que están todos seleccionados, yo puedo ir hasta la opción de organizar y en tamaño y orden hay una opción llamada alinear. Y acá en este caso yo los quiero alinear. Todos tienen el mismo alto, así que puedo elegir la opción arriba o abajo. Cualquiera de las dos opciones me va a dar más o menos el mismo. Acá en este caso, este lo voy a agarrar un poquito más, pues si no chocaba. Ahora sí. Y acá lo alineamos arriba o abajo. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones da igual porque tienen el mismo alto. Ahora bien, acá quedó más amontonado, mucho más separado. Y eso lo podemos cambiar desde tamaño y espacio. Y en la sección de espaciado vamos a igualarlos. Acá, igualar horizontal. Entonces de esa manera se distribuye y queda mucho más prolijito. Esto es solamente un tema visual para que no queden todos los botones desparramados en la pantalla. Pero ustedes si quieren pueden practicar para ponerlos bien prolijitos. Entonces acá está el formulario. Si yo este formulario, voy a restaurar acá la ventana. Con el botón derecho y sin soltar lo traslado al escritorio, puedo crear un icono de acceso directo. Voy a ocultar esta sección. Entonces yo acá tengo el acceso directo al formulario. Le hago doble clic y automáticamente me abre únicamente la sección del formulario. Esto está oculto, entonces el usuario trabaja únicamente con esta sección del formulario. Y si tuviera los botones para poder añadir o eliminar, desde acá mismo puede ir añadiendo más información o eliminándola, sin necesidad de tener acceso a nuestra tabla. Son distintas formas de trabajar con Access. ¿Cómo vamos hasta ahora?
Very good. Bien, ahora estoy mirando que estas dos tablas no las tendría que haber subido, porque son I-20 y no sé si vamos a llegar a tiempo. Bien, lo que van a hacer después, yo ahora estas dos bases de datos, televisión y agencia de viajes, las voy a eliminar. Del manual del módulo número 2, van a realizar el ejercicio que se encuentra. Fíjense que el módulo 2 es muy cortito, a diferencia del módulo 1. El módulo 2 es bien pequeño. Cuando lo encuentren. Acá está. Bien, acá. Del módulo de acá de la carpeta clase 1 van a ser solamente estos dos ejercicios, que es la base de datos de App Store y la base de datos Instituto. Nada más. Estas dos que están acá ahora ya las voy a eliminar. Y después del PDF van a hacer el ejercicio número 8, que es crear una base de datos llamada proveedores. Esto es importante, que la base de datos les quede creada y bien guardada en el módulo 2, porque después en el módulo número 3 la vamos a volver a utilizar. Entonces sí o sí tiene que estar creada. Entonces acá nos dice paso a paso cómo crear la base de datos y cómo crear la tabla. Los tipos de datos que vamos a estar cargando y acá me menciona que tengo que hacer un cambio en uno de los campos, que ahora lo voy a hacer. Esto lo voy a hacer con ustedes para que quede bien. Así que voy a hacer la base de datos proveedores, así ya lo tienen completito. Vamos a poner acá proveedores, clase 1. La tabla esta que está acá la elimino, no la necesito. Y acá voy a crear diseño de tabla. Vamos a ponerle código proveedores. Código proveedor, nombre proveedor. Pueden dejarlo amontonado como está acá, lo pueden hacer con un espacio, no hay problema. Dirección, código postal. Uy, cualquier cosa. Bien. Código de proveedores autonumérico, autonumeración, y después descuento va a ser un número y zona de ventas un número. Y acá más abajo me especifica que el campo descuento tiene que tener un tamaño específico y un formato y decimales. Entonces voy a hacer un clic acá en el campo descuento y en la parte inferior, donde se encuentran las propiedades del campo, acá tenemos que el tamaño del campo por defecto está en entero. En este caso, en vez de ser un entero, le voy a colocar la opción de simple, porque entero largo significa que los números van a estar sin decimales. Entonces en este caso le voy a colocar simple, para que me permita tanto valores enteros como valores con decimales. Después en formato aparece vacío y acá vamos a seleccionar de la lista porcentaje para que me aparezca el valor con el simbolito del porcentaje. Y en lugares para los decimales le vamos a indicar que quiero 2 decimales. Esto es, en caso que el porcentaje me dé 3 o 4 decimales, le indicamos no, quiero que sean solamente 2 decimales. Una vez que ya está especificado, vamos a guardarlo. Y acá le colocamos como nombre
era proveedores. Listado proveedores. Acá le voy a decir que no. Y después cargamos la información dentro. Voy a crear la otra tabla. Diseño de tabla, que es la de los artículos. Va a ser código de artículo. Descripción. Y acá vamos a ponerle. Fíjense que en este caso no es autonumérico. Acá en este caso es número. Acá tenemos texto y acá también tenemos número. Y me dice acá tamaño, significa que tengo que hacer algunas modificaciones dentro de las propiedades de los campos. En el caso de código de artículo, dice entero largo. En la sección del tamaño. Después, en texto corto, el tamaño va a ser, en vez de ser 255, va a ser de 30. Este tamaño es la cantidad de texto de caracteres que acepta. Yo en este caso lo voy a restringir y le voy a decir, no, solamente se acepta hasta 30 caracteres, más de eso no. Esto está bueno, por ejemplo, cuando estamos cargando, por ejemplo, número de documento, que el número de documento tiene solamente 8 o 7 dígitos. Entonces, más de 8 no se pueden cargar. Después acá, el siguiente, que es tipo numérico, en vez de ser entero, me dice que el tamaño es simple, que acepte decimales. Así que voy a colocar simple. Y lo guardo con el nombre de artículo. Artículos. Y le digo que no. En este caso, como los artículos no le colocamos autonumérico, fíjense que en el momento que empiecen a cargar la información, queda en 0. Ustedes tienen que ir manualmente y colocar los números. ¿Sí? Esa es la desventaja de tener desactivada la opción autonumérico. Tengo que ir sí o sí, campo por campo, colocándole el dato. Bueno, ya que estoy, lo completo. Bien, ahí estaría. Y después acá lo mismo. Creo otra tabla. Número pedido. Código de cliente. Código de artículo. Unidades. Y fecha de pedido. Autonumérico, acá sí. Acá va a ser número. 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 Y la fecha. Fecha hora. No hay una opción que diga fecha solita, siempre es fecha hora. Y vamos con los campos de cada uno. Este va a ser entero, entero, entero. A ver. Entero. Está bien. Artículo, unidades, en vez de ser entero. Bueno, acá no sé por qué le puso simple. Porque uno no compra media silla. Compras una o 2 sillas, pero bueno, no importa. Y acá no me especifica nada. Y vamos a llamarla pedidos. Y la última que está acá, diseño de tabla, va a ser zona y descripción. En este caso, lo que es zona, tenemos
zona de ventas, número. Y no le modificamos nada. Acá nos dice que el tamaño tiene que estar en byte, pero yo no lo voy a cambiar. ¿Por qué? Acá cuando armé la tabla de listado de proveedores, zona de ventas lo dejé como número y entero largo. Si acá yo le pongo zona, número y le cambio a byte, después voy a tener un conflicto con la otra tabla. Así que lo voy a dejar tal cual como está, que es entero largo. Y después acá, en vez de ser 255, 25. Espera. Y lo guardamos con el nombre de zonas. Igual que el otro, como no es autonumérico y es número, cuando tengamos que cargar la información, deberemos colocar manualmente el número nosotros. Pues si no nos va a quedar todo en 0. 2, 3, 4 y 5. Y lo vamos guardando. ¿Sí? Nada más que eso. Esta sería la tarea que tienen que hacer. ¿Sí? Práctico 1, práctico número 2 y armar la base de datos de proveedores. Exacto. Una vez que después ya lo tengan, lo pueden mandar por correo electrónico o lo pueden subir al Classroom. En la sección del tablón, yo acá les dejo lo que es mi correo electrónico y mi número de WhatsApp en caso de que tengan que hacerme alguna consulta. Para entregarlo, como les comento, me lo pueden mandar por mail o si no, cuando ya tienen la tarea, van acá a añadir o crear y con archivo, suben el documento. Por ejemplo, yo cargo todos los que necesito y después, una vez que ya se carga, lo entrego.